Buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar sobre obesidad. Habíamos hecho un video anteriormente sobre síndrome metabólico y como la página lo indica, vamos a hablar también de obesidad, no solo de diabetes. La obesidad, puse ahí la pandemia del siglo XXI. Pandemia significa es una epidemia, una enfermedad global en todo el mundo. En esta primera charla, que pretendo que no dure mucho, vamos a hablar solamente del diagnóstico de obesidad y en las sucesivas charlas vamos a hablar de las complicaciones, de los tratamientos, etc. Muy bien, ¿qué es la obesidad? Es una enfermedad crónica. Este es el primer concepto importante que tenemos que tener en cuenta. Así como un hipertenso está toda la vida tomando medicación para la presión y cuidándose de que la presión no se descontrole, así como el diabético hace lo mismo, el obeso debe entender que su enfermedad es crónica, que es una condición que lo va a acompañar toda la vida. Por lo tanto, el tratamiento también es para toda la vida. Esta enfermedad crónica es debido a un incremento anormal del peso. Eso es fácil de entender. Pero este incremento anormal del peso se debe a excesiva acumulación de grasa. Cuando uno ve a alguna persona que hace complementos de pesas, lo ve con un aumento del peso, pero no a expensas de la grasa. Por lo tanto, no podemos hablar de que esa persona es obesa. Este aumento de peso resulta producirse por una alteración en el equilibrio entre lo que uno ingiere y lo que uno consume. Es un desequilibrio de la energía ingerida y la energía utilizada. Es bastante obvio. Si yo como más calorías, esta energía se mide en calorías, de las que gasto, voy a tener un aumento normal del peso y ese aumento normal del peso se va a acumular en grasa y vamos a estar en presencia de obesidad. Este exceso de energía, ¿dónde se acumula? En los adipocitos, que son células grasas, que se agranda cada célula en particular, toma un tamaño más grande o aumentan la cantidad de células grasas. En la obesidad, acá tenemos una persona que a simple vista se ve que tiene obesidad. Cuando nosotros en el equilibrio normal, tanto el ingreso como el gasto o el egreso están en equilibrio y la persona mantiene el peso. Si yo consumo cierta cantidad de alimentos y gasto la misma cantidad que consumo, voy a mantener el peso. Ahora, ¿qué pasa si el ingreso calórico es mayor que el gasto? Bueno, hay un desequilibrio a favor del ingreso calórico y este desequilibrio termina en una acumulación de energía. ¿Dónde es que se acumula esta energía que se ingiere más de lo que se gasta? En la grasa. Ahí está el concepto que habíamos dicho, de una enfermedad crónica con aumento de peso, con acumulación de energía en el tejido adiposo o la grasa. Esta acumulación de energía en la grasa conlleva complicaciones. Por eso es tan importante el tema de la obesidad. No es solamente una cuestión estética, y tal vez sea lo menos importante lo estético. El problema con la obesidad es toda la cantidad de complicaciones que trae aparejada. Eso lo vamos a ver en otro video, no quiero llenarlos de información, pero es importante que entendamos que la obesidad es una acumulación de energía en forma de grasa en el tejido adiposo por un aumento en el ingreso y una disminución o un mantenimiento en el egreso. Es decir, si yo consumo más de lo que gasto. ¿Cómo se hace el diagnóstico de obesidad? ¿Cuándo hablamos de obesidad? ¿Cómo se mide obesidad? Hay una forma de medir. Nosotros, para medir la presión arterial, tomamos un manguito, lo ponemos en el brazo y medimos la presión arterial. ¿Se mide la obesidad? ¿Hay estudios especiales? Según la definición que habíamos visto, es un aumento del peso a expensas de la grasa. Entonces, ¿qué tenemos que medir? Peso y composición corporal. Hay distintos métodos, el índice de masa corporal, el diámetro de cintura, etc. Ahora vamos a ver algunos de ellos. Lo importante, como dijimos antes, el peso solamente no habla de obesidad. Podemos hablar de obesidad cuando el peso es excesivo, pero a expensas de la grasa. Cuando tenemos entre 10 y 20% del peso total es grasa, hablamos de sobrepeso. Es decir, una persona que pesa 80 kilos, 8 kilos o menos deben ser de grasa. El resto debería ser de músculo, hueso, etc. Cuando el 10 al 20% del total del peso
es grasa, hablamos de sobrepeso. Cuando ese porcentaje supera el 20, ya hablamos de obesidad. Es todo muy lindo, pero ¿cómo hacemos para saber cuánto es grasa y cuánto es músculo, hueso, etcétera? Hay métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos son métodos costosos, ¿sí? Son engorrosos, es difícil de hacerlo, el paciente tiene que tener cierta preparación, tiene que ir a cierto lugar, hacer algunos estudios muy específicos, pero sí son precisos. Cuesta más hacerlos, es más costoso económicamente, pero son precisos. Una forma es la tomografía computada, la resonancia, la bioimpedancia, no importa, les comento para que sepan. Y hay otros métodos que son indirectos, que son mucho más baratos, sencillos, se pueden hacer en el consultorio, pero son aproximados, como el índice de masa corporal, el diámetro abdominal, el diámetro de la cadera, el índice cadera, cintura-cadera, y también los pliegues, la medición de los pliegues. Muy bien, sigamos. El diagnóstico de obesidad. Índice de masa corporal. ¿Cómo se hace el índice de masa corporal? Esto lo puede hacer usted en su casa. El peso en kilos dividido su altura en metros por su altura en metros. Es decir, yo peso 85 kilos, 1,78 por 1,78 y ese resultado me va a dar un número. Si ese número, este resultado, me da menor a 18,5, estamos hablando de bajo peso. Si me da entre 18,5 y 25, estamos hablando de que el peso es normal, es decir, mi peso corresponde con mi altura. Si me da entre 25 y 30, hablo de sobrepeso. Si me da entre 30 y 35, obesidad grado 1, 35 a 40, grado 2, y mayor a 40, obesidad grado 3 o mórbida. Vuelvo a repetir, hay que tener cuidado con este método, con los niños. En niños no se usa el índice de masa corporal, lo que se usa en niños es unas tablas que comparan el peso y la altura. En ancianos lo mismo, porque ¿cuál es el problema? Acá el índice de masa corporal, si bien me da una aproximación de cuánto es músculo y cuánto es grasa, si yo estoy deshidratado peso menos y me miente. Si tengo edema es hinchazón, es cuando las piernas están hinchadas, a veces el abdomen también. Ese edema es agua y pesa más y uno cree que está con más peso del que corresponde. Los deportistas, lo que llamamos físico-culturistas, tienen mucha masa muscular, el músculo pesa mucho más y en general el índice da alto, parecería que fuera obeso, pero no, es sobrepeso o simplemente músculo. Por eso es útil, nos da una idea, nos puede servir para el seguimiento, pero es lo que decía antes, no es tan preciso como los otros métodos. Pero es algo que me puede dar una idea. ¿Cuál es la diferencia entre entre sobrepeso y obesidad? Que es difícil superar el número 30 de índice de masa corporal solamente con músculo. En general, cuando uno ya tiene más de 30, seguramente hay un componente graso más allá de lo que habíamos hablado antes del 20%, entonces estamos en presencia de obesidad. Muy bien, una de las formas es medir la circunferencia abdominal. Si ustedes miran acá, se mide entre las costillas y la cresta ilíaca. Ustedes, si se tocan, van a encontrar un resalto a donde está el abdomen. En la línea media se pone una cinta métrica que no sea extensible, que no se estire, que no sea un elástico, sino miente, y se puede medir el contorno abdominal. Lo normal del contorno abdominal está acá abajo. En hombres es menor o igual a 102. No tiene que superar el 102. Y en mujeres es menor a 88. ¿Por qué es importante? Se ha visto, eso lo vamos a ver en otros videos, mayor riesgo cardiovascular a medida que aumenta la circunferencia abdominal. Acá tienen. Con una circunferencia de 90 a 94, se ha visto en mujeres un riesgo aumentado del 7% de tener diabetes. Fíjense, con un abdomen de más de 105, el riesgo ya asciende a 15. Fíjense en hombres con una circunferencia abdominal
mayor a 105, el riesgo de diabetes se va a 55. Muy bien, sigamos. Esto es para que tengan una idea de por qué se mide y cuál es la utilidad de este método. Otra forma es medir la cintura. Si ustedes miran, la cintura es a nivel del fémur, la cabeza del fémur, y medir, la cadera y medir la cintura. Cuando uno hace la división entre la cintura y la cadera, le da un número. Este es un índice. Si ese índice en la mujer es mayor a 0,85, ¿qué quiere decir? Que tiene el abdomen casi tan ancho como la cadera, el riesgo de enfermedad cardiovascular es muy alto. Si es entre 0,8 a 85 es alto y menos de 0,8 es bajo. ¿Esto por qué? Porque la grasa que está en las caderas es más bien protectora. No tapa las arterias, para que me entiendan. Y la grasa del abdomen es la grasa metabólicamente activa, que es la grasa que termina generando procesos inflamatorios y demás. No quiero ahondar mucho en esto, lo vamos a ver más adelante. Muy bien, estos son los métodos. No quiero extenderme mucho más para que no sea muy largo el video. Vamos a ir viendo en otros videos distintas cuestiones que tienen que ver con la obesidad, como las complicaciones, los tratamientos y demás. Resumiendo, la obesidad es una enfermedad crónica y usted, si tiene este problema, debe entender que toda la vida debe cuidarse. Es una enfermedad por acumulación de grasa, es una enfermedad secundaria a acumulación de energía, es decir, como o ingiero más calorías de las que estoy consumiendo. Por eso el tratamiento es bajar las calorías ingeridas y aumentar el consumo con el ejercicio. Y ahí tenemos distintos métodos para observar y determinar la composición grasa. Hay otros métodos que son engorrosos y caros y demás, que no los estudiamos demasiado, pero hay algunas balanzas que a través de algunos métodos, de alguna conducción eléctrica y demás, puede determinar composición grasa, composición muscular en una forma bastante aproximada. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.